Fantasma, bienvenidos a nuestro canal de historias de terror. Aquí cobran vida las leyendas más antiguas y los relatos más oscuros que durante siglos han atemorizado a la gente en todo el mundo. Hablamos de fantasmas, demonios, maldiciones olvidadas y criaturas misteriosas de las que quizás sería mejor no saber nada. Cada día te esperan nuevas historias, desde viejas leyendas hasta sucesos reales que aún hoy siguen siendo un enigma. Prepárate para sumergirte en una atmósfera de horror y tensión, donde la verdad y la ficción se entrelazan y el miedo se convierte en tu compañero. Quédate con nosotros si estás listo para escuchar aquello de lo que normalmente nadie se atreve a hablar en voz alta. La pequeña casa de adobe en las afueras de Oaxaca era conocida por todos en el pueblo por dos cosas: las hermosas flores de bugambilia, que crecían salvajes alrededor del patio trasero, y el niño que nunca hablaba. Diego Ramos. Tenía 8 años y según los registros médicos del centro de salud local no había pronunciado una sola palabra desde los 3 años. Antes de eso había sido un niño normal, parlanchín, incluso hasta que algo cambió. Los vecinos especulaban, como siempre sucede en pueblos pequeños, pero nadie sabía realmente qué había pasado. María Ramos, una mujer de 32 años, criaba sola a Diego desde que su esposo, Ernesto, había desaparecido hace 5 años. Se fue a Estados Unidos, decía ella cuando alguien preguntaba. Nos manda dinero cada mes. Sin embargo, nadie había visto nunca un sobre o una transferencia y la situación económica de María no parecía mejorar. La maestra Claudia Fuentes fue la primera en notar algo extraño en Diego más allá de su mutismo selectivo. Aquel lunes de noviembre, el clima en Oaxaca era inusualmente frío para la época. Las montañas que rodeaban el pueblo estaban cubiertas por una fina niebla que no se disipaba ni siquiera al mediodía. Diego, ¿puedes mostrarme tu tarea?, preguntó Claudia acercándose al pupitre del niño. Como siempre, Diego no respondió verbalmente, pero esta vez en lugar de buscar su cuaderno, se quedó completamente inmóvil, mirando fijamente hacia la ventana. Sus ojos negros reflejaban algo que Claudia no pudo descifrar. Miedo quizás o algo peor. Diego, insistió la maestra colocando suavemente su mano sobre el hombro del niño. El contacto pareció despertarlo de su trance. Diego buscó rápidamente en su mochila y sacó su cuaderno. Claudia lo abrió y se sorprendió al ver las páginas. En lugar de los ejercicios de matemáticas que había asignado, encontró dibujos. Dibujos perturbadores de figuras humanas tiradas en el suelo. Manchas oscuras alrededor de ellas y una figura femenina de pie sosteniéndolo, que parecía ser un cuchillo. Diego, ¿qué es esto?, preguntó Claudia, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. El niño la miró directamente a los ojos por primera vez en años. Sus labios temblaron ligeramente. Claudia contuvo la respiración, anticipando lo imposible que Diego hablara. Pero el momento pasó y el niño volvió a su estado habitual de silencio. Esa noche, Claudia no pudo dormir. Los dibujos de Diego la perseguían. Había algo en ellos que no podía ignorar, una urgencia muda que pedía ayuda. Después de dar vueltas en la cama durante horas, tomó una decisión. A la mañana siguiente hablaría con la trabajadora social del distrito. Rosa Méndez, la trabajadora social. Había visto muchos casos difíciles en sus 15 años de carrera, pero algo en el caso de Diego Ramos la intrigaba especialmente. Después de revisar los dibujos que Claudia le había mostrado, programó una visita a la casa de los Ramos. La casa estaba más alejada del pueblo de lo que Rosa recordaba. El camino de tierra se volvía cada vez más estrecho y los árboles de mezquite proyectaban sombras inquietantes sobre el paisaje.
Cuando finalmente llegó, notó que la bugambilla, que antes había sido tan abundante, ahora parecía marchitarse en algunas áreas, como si algo en la tierra la estuviera envenenando lentamente. María Ramos recibió a Rosa con una sonrisa tensa. ¿A qué debo esta visita?, preguntó sin invitarla a pasar. Es una visita rutinaria, mintió Rosa. Estamos haciendo seguimiento a todos los niños con necesidades especiales del distrito. María pareció relajarse un poco. Diego. Está bien, solo es callado. Siempre ha sido así. Los registros indican que hablaba normalmente hasta los 3 años, señaló Rosa. La sonrisa de María desapareció. Los registros están equivocados. Ahora si me disculpa, tengo que preparar la comida. Rosa insistió. Señora Ramos, necesito hablar con Diego y ver las condiciones en las que vive. Es parte de mi trabajo. Después de un momento de tensión, María abrió más la puerta. 5 minutos. El interior de la casa era sorprendentemente frío a pesar del calor que comenzaba a sentirse afuera. Rosa notó inmediatamente el olor, una mezcla de humedad, tierra y algo más que no pudo identificar. Algo dulzón y desagradable. Las paredes estaban cubiertas de imágenes religiosas, santos y vírgenes, que parecían observar cada rincón con sus ojos pintados. Diego estaba sentado en la mesa de la cocina dibujando. Cuando vio a Rosa, cerró inmediatamente su cuaderno. Hola, Diego, saludó Rosa con una sonrisa cálida. Soy Rosa, ¿puedo ver qué estás dibujando? Diego miró a su madre, quien le devolvió una mirada penetrante. El niño negó con la cabeza. Está cansado, dijo María. No ha dormido bien últimamente. Rosa notó las ojeras profundas bajo los ojos del niño. ¿Hay alguna razón por la que no esté durmiendo bien? Pesadillas, respondió María rápidamente. Todos los niños las tienen. ¿Sobre qué son esas pesadillas, Diego? Preguntó Rosa directamente al niño. Diego volvió a mirar a su madre y luego, para sorpresa de ambas mujeres, señaló hacia el suelo de la cocina. María se apresuró a intervenir. Ya es suficiente. Le dije 5 minutos y ya han pasado 7. Tenemos cosas que hacer. Rosa sabía que no podía presionar más sin una orden judicial o evidencia más concreta. Sacó una tarjeta de su bolso y la dejó sobre la mesa. Mi número está ahí, Diego. Puedes llamarme si necesitas hablar con alguien. María soltó una risa seca. No habla, señorita Méndez. ¿Cómo espera que la llame? Rosa mantuvo su mirada fija en Diego mientras respondía. A veces, cuando realmente necesitamos decir algo, encontramos la manera de hacerlo. Mientras se alejaba de la casa, Rosa no pudo evitar mirar hacia atrás. Diego estaba en la ventana observándola. Por un instante le pareció ver que el niño movía los labios formando una palabra, pero estaba demasiado lejos para entender qué quería decir. 3 días después, Rosa recibió una llamada que cambiaría todo. Era de la escuela de Diego. El niño había hablado por primera vez en 5 años y lo que había dicho había dejado a todos helados. Mi mamá tiene 7 personas enterradas debajo de nuestra casa. Había dicho Diego con una voz clara y firme durante la clase de español, mientras los demás niños leían en silencio. Mi papá fue el primero. El comandante Javier Ordóñez del Departamento de Investigación Criminal de Oaxaca era un hombre de pocas palabras y muchas arrugas. 20 años persiguiendo a lo peor de la sociedad le habían enseñado a desconfiar de todo y de todos. Sin embargo,
incluso él se sorprendió cuando recibió el informe sobre el caso de Diego Ramos. ¿Me estás diciendo que un niño mudo de repente habló para acusar a su madre de ser una asesina en serie? Preguntó Ordóñez a la joven oficial que le había entregado el informe. Sí, señor, respondió ella. La trabajadora social ya estaba investigando a la familia. Dice que había notado comportamientos sospechosos. Ordóñez suspiró. Probablemente sea una fantasía del niño. Quizás vio alguna película de terror que no debería haber visto. Señor, insistió la oficial. El padre desapareció hace 5 años sin dejar rastro y hay otros 6 desaparecidos en la zona durante ese mismo periodo. Eso captó la atención de Ordóñez. ¿Hay alguna conexión entre ellos? Todos eran foráneos, señor. Personas que estaban de paso o que se habían mudado recientemente al área. Nadie que fuera echado demasiado de menos. El comandante se frotó el mentón pensativo. Bien, vamos a investigar. Pero necesitamos una orden judicial para registrar la casa. Conseguir la orden judicial tomó menos tiempo del esperado. El juez Montero, conocido por su meticulosidad, quedó impresionado por la coincidencia entre las desapariciones y el testimonio repentino del niño. El hecho de que Diego hubiera roto 5 años de silencio para hacer tal acusación le parecía significativo. El día del registro amaneció nublado. Una lluvia fina y persistente caía sobre Oaxaca, convirtiendo los caminos de tierra en lodazales difíciles de transitar. La casa de los Ramos parecía más sombría que nunca bajo el cielo gris. María Ramos fue detenida temporalmente mientras se realizaba el registro. Diego había sido puesto bajo custodia protectora y estaba con Rosa Méndez en una habitación segura del DIF municipal. No van a encontrar nada, insistía María a los oficiales que la escoltaban. Mi hijo está perturbado. Necesita ayuda psiquiátrica, no causarme problemas. El equipo forense comenzó por la cocina, donde, según él, testimonio de Diego, su padre había sido enterrado. El suelo era de cemento pulido, típico de las casas rurales de la región. No parecía haber sido alterado recientemente. Traigan el equipo de radar de penetración terrestre, ordenó Ordóñez después de una inspección inicial. El GPR, como lo llamaban, era un dispositivo relativamente nuevo en el departamento. Permitía detectar anomalías bajo la superficie sin necesidad de excavar inmediatamente. Los técnicos comenzaron a pasar el aparato por toda la cocina, observando atentamente la pantalla. Comandante. Tenemos algo, dijo uno de los técnicos después de unos minutos. Hay una irregularidad aquí, cerca de la mesa. El suelo ha sido removido y vuelto a cementar. Ordóñez dio la orden de romper el cemento. Los golpes del martillo neumático resonaban por toda la casa casi rítmicos, como un latido cardíaco acelerado. Después de 20 minutos, el cemento comenzó a ceder, revelando una capa de tierra oscura debajo. El olor fue lo primero que notaron, un hedor putrefacto que hizo que varios oficiales tuvieran que salir momentáneamente para respirar aire fresco. Los más experimentados se colocaron máscaras y continuaron excavando con herramientas manuales. Ahora con más cuidado. No. Tuvieron que cavar mucho. A menos de 1 metro de profundidad encontraron restos humanos. Los huesos, ya parcialmente descompuestos, pertenecían claramente a un adulto. Entre los restos brillaba algo metálico, un anillo de matrimonio. Llamen al forense, ordenó Ordóñez, su voz ahora más grave, y continúen buscando en el resto de la casa. Mientras tanto, en el DIF municipal.
Rosa Méndez intentaba que Diego le contara más detalles. Diego, ¿puedes decirme quiénes son las otras personas que tu mamá enterró? El niño, que había vuelto a su estado silencioso después de su sorprendente declaración en la escuela, dibujaba intensamente en un papel. Rosa observó cómo dibujaba 7 figuras, cada una en una posición diferente, bajo lo que parecía ser el plano de una casa. ¿Son ellos?, preguntó Rosa suavemente. ¿Puedes señalar dónde está cada uno? Diego señaló las figuras, una por una, y luego escribió números junto a ellas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Después, para sorpresa de Rosa, escribió nombres al lado de algunos números. Papá, cocina, señor de las flores, baño, mujer. Del carro rojo, mi cuarto, señor alto, patio, sala. Sala, señor de las cartas. Sótano. ¿Hay un sótano en tu casa, Diego?, preguntó Rosa confundida. Las casas típicas de la región rara vez tenían sótanos. Diego asintió lentamente y luego, para asombro de Rosa, volvió a hablar. El sótano está detrás de la Virgen Grande. Mamá dice que ahí es donde viven los demonios. Rosa inmediatamente tomó su teléfono y llamó al comandante Ordóñez. El registro de la casa continuó con renovada urgencia. Siguiendo las indicaciones de Diego, los investigadores encontraron restos humanos exactamente donde el niño había indicado, en el baño, en su habitación y en el patio trasero, cerca de las bugambilias que ahora Rosa entendía por qué crecían tan vigorosas en esa zona específica. La sala presentó un desafío mayor. El suelo era de baldosas cerámicas, difíciles de romper sin dañar potencialmente la evidencia debajo. El equipo trabajó meticulosamente, retirando las baldosas una por una. Debajo, tal como Diego había señalado, encontraron 2 conjuntos más de restos humanos, estos más recientes que los anteriores. Por el estado de descomposición, comentó el forense. Diría que estas muertes ocurrieron hace aproximadamente 6 meses. Los otros cuerpos tienen entre 1 y 5 años. Pero fue el descubrimiento del sótano lo que realmente impactó a todos. Tal como Diego había dicho. Detrás de una estatua grande de la Virgen de Guadalupe en la sala había una puerta disimulada. La estatua estaba fijada a un mecanismo que permitía moverla si se conocía el truco. La puerta conducía a unas escaleras empinadas que descendían a la oscuridad. El aire que subía desde abajo era húmedo y frío, cargado con un olor que los oficiales ya habían comenzado a reconocer. Necesitamos más luz aquí, ordenó Ordóñez mientras comenzaba a bajar las escaleras con cautela, su arma desenfundada. El sótano era pequeño pero ordenado. Las paredes estaban revestidas con estanterías llenas de frascos. En un rincón había una mesa de metal similar a las que se usan en las morgues. Y en el centro, parcialmente cubierto con una lona, estaba el cuerpo de un hombre. A diferencia de los otros, este cuerpo no había sido enterrado. Estaba en las primeras etapas de descomposición, lo que sugería que la muerte había ocurrido recientemente, quizás en la última semana. Junto al cuerpo había una cartera abierta con varias tarjetas de presentaciones esparcidas. Cartero, murmuró Ordóñez recordando el dibujo de Diego, el señor de las cartas. Pero lo más perturbador no era el cuerpo en sí, sino lo que estaba en los frascos de las estanterías. Cada uno contenía lo que parecían ser partes humanas preservadas. En algún tipo de líquido, dedos, ojos, lo que parecían ser trozos de piel. Dios mío, susurró uno de los oficiales. ¿Qué clase de persona hace algo así? Ordóñez, que había visto muchas atrocidades en su carrera, se mantuvo profesional, pero
Incluso él sentía un nudo en el estómago. Alguien que ya no está conectado con su humanidad, respondió. Finalmente. Alguien que ve a las personas como objetos, como piezas de una colección. Mientras los técnicos forenses comenzaban a documentar meticulosamente la escena, Ordóñez subió las escaleras para tomar aire fresco. Afuera la lluvia había cesado y un sol tímido comenzaba a asomarse entre las nubes. El comandante miró hacia la patrulla donde María Ramos esperaba, aparentemente tranquila. Tráiganla. Aquí, ordenó. Cuando los oficiales escoltaron a María hasta la entrada de la casa, Ordóñez la observó detenidamente. No había miedo en sus ojos ni arrepentimiento. Solo había una fría curiosidad. Encontramos los cuerpos, dijo Ordóñez. Sin preámbulos. Todos ellos. María no mostró sorpresa. Si Diego habló, entonces todo está perdido. Dijo con una voz extrañamente serena. Pensé que nunca lo haría. Pensé que había aprendido la lección después de ver lo que le pasó a su padre. ¿Ah, por qué? Preguntó Ordóñez. Incapaz de contener la pregunta que ardía en su mente. María sonrió. Una sonrisa que no llegó a sus ojos. ¿Por qué no todos morimos eventualmente? Yo solo aceleré el proceso para algunos y aprendí mucho en el camino. Ordóñez sintió un escalofrío. Vas a pasar el resto de tu vida en prisión. Tal vez. Respondió María mirando hacia el cielo, ahora parcialmente despejado, pero siempre recordaré cómo se sentía el poder, la paz después. Y Diego, Diego. Nunca olvidará lo que vio, nunca olvidará a su madre. Mientras los oficiales se llevaban a María, Ordóñez no pudo evitar pensar en Diego, el niño que había guardado silencio durante 5 años, soportando el peso de un secreto tan terrible y que finalmente había encontrado el valor para hablar. Comandante, llamó uno de los técnicos. Desde la entrada interrumpiendo sus pensamientos. Encontramos algo más en él. Sótano. Creo que debería verlo. Ordóñez volvió a entrar en la casa preguntándose. ¿Qué otro horror le esperaba en las profundidades de aquel infierno doméstico? El algo más que habían encontrado en el sótano era un diario. Estaba escondido detrás de una de las estanterías, envuelto cuidadosamente en plástico para protegerlo de la humedad. El diario, con tapas de cuero gastado, contenía la caligrafía meticulosa de María Ramos, detallando sus crímenes con una frialdad clínica que heló la sangre de todos los que lo leyeron. Las primeras entradas databan de hace 6 años, poco antes de la desaparición de Ernesto Ramos. María describía su creciente resentimiento hacia su esposo, a quien acusaba de ser un desperdicio de potencial humano. Las entradas se volvían gradualmente más oscuras hasta llegar a la noche en que, según ella misma escribió, liberé a Ernesto de su patética existencia y me liberé a mí misma de su presencia. Lo más perturbador era la descripción de cómo Diego había presenciado el asesinato. María escribió, el niño vio todo. No fue planeado, pero quizás sea mejor así. Ahora sabe lo que pasa cuando alguien me decepciona. No ha dicho una palabra desde entonces. El miedo es un maestro eficaz. El diario continuaba documentando cada uno de los asesinatos posteriores, víctimas seleccionadas cuidadosamente, personas que estaban de paso sin conexiones fuertes en la comunidad. María los atraía a su casa con diferentes pretextos, ofreciendo alojamiento económico, prometiendo comidas caseras o, en algunos casos, seduciéndolos. La psicóloga forense, doctora Carmen Vega, asignada al caso, explicó a Ordóñez su evaluación preliminar. Estamos ante un caso extremadamente raro de asesina en serie femenina con tendencias de coleccionista. María Ramos no solo
mataba por algún impulso primario, sino que consideraba estos asesinatos como una forma de arte o ciencia personal. Las partes corporales preservadas sugieren que estaba coleccionando aspectos de sus víctimas que encontraba particularmente interesantes. ¿Y el niño?, preguntó Ordóñez, ¿cómo pudo vivir así durante 5 años? El trauma severo en niños puede manifestarse de muchas formas, explicó la doctora Vega. El mutismo selectivo de Diego fue un mecanismo de defensa. Al no hablar, quizás sentía que se protegía a sí mismo, que no tendría que confrontar la realidad de lo que había presenciado. Pero finalmente habló, señaló Ordóñez. Sí, y eso es extraordinario, admitió la psicóloga. Algo debe haber cambiado en su percepción del peligro. Quizás la intervención de la trabajadora social le dio la sensación de que finalmente había un adulto que podría protegerlo. Diego Ramos fue trasladado a un centro especializado en trauma infantil en la Ciudad de México. Rosa Méndez, quien había desarrollado un vínculo especial con el niño, recibió permiso especial para visitarlo regularmente, convirtiéndose en una figura constante en su recuperación. Durante las primeras semanas, Diego volvió a su estado silencioso. Los terapeutas trabajaban con él principalmente a través del arte, permitiéndole expresar sus experiencias y emociones mediante dibujos. Gradualmente los dibujos comenzaron a cambiar, volviéndose menos oscuros, aunque seguían reflejando el profundo trauma que había vivido. Fue durante una de las visitas de Rosa, 3 meses después del descubrimiento de los cuerpos, cuando Diego volvió a hablar. No pude salvarlos, dijo en voz baja, mientras dibujaba. Intenté avisarles, pero no podía hablar. Rosa, sorprendida por la repentina declaración, se sentó junto a él. No era tu responsabilidad salvarlos, Diego. Eras solo un niño atrapado en una situación terrible. Yo sabía dónde estaban todos, continuó Diego sin levantar la vista de su dibujo. Podía oírlos a veces bajo el suelo como susurros. Rosa sintió un escalofrío. ¿Qué decían? Diego finalmente levantó la mirada. Sus ojos oscuros llenos de una tristeza que ningún niño debería conocer. Decían: ayúdanos, pero yo no podía. Las palabras no salían. Pero al final encontraste tu voz, le recordó Rosa suavemente. Y gracias a eso tu madre no podrá hacerle daño a nadie más. Diego asintió lentamente. La maestra Claudia me dio un libro sobre un niño que salvaba a su pueblo. El niño en el libro tenía miedo, pero aún así hizo lo correcto. Yo quería ser como él. En los meses siguientes, Diego comenzó a hablar más, aunque selectivamente. Confiaba en Rosa y en su terapeuta principal, la doctora Lucía Morales. Pero permanecía cauteloso con los demás adultos. La doctora Morales explicó a Rosa que esto era normal y de hecho una señal saludable de que Diego estaba desarrollando discernimiento sobre en quién confiar. El juicio de María Ramos captó la atención nacional. Los medios la apodaron la coleccionista de Oaxaca. Un nombre que ella parecía disfrutar, según informaron los guardias de la prisión. Durante el proceso, María se mantuvo imperturbable, a menudo sonriendo enigmáticamente cuando se presentaban evidencias particularmente perturbadoras. El testimonio de Diego fue fundamental para el caso, aunque se presentó mediante una grabación de video para evitarle el trauma de ver a su madre en el tribunal. En la grabación, con voz clara pero frágil, Diego describió lo que había presenciado la noche en que su padre fue asesinado. Mamá le dio una bebida especial a papá. Dijo que era para celebrar. Papá empezó a ponerse muy enfermo, no podía moverse bien. Mamá le dijo que era un inútil,
que ella merecía. Algo mejor. Luego tomó el cuchillo grande de la cocina y en este punto del video Diego hizo una pausa respirando profundamente antes de continuar. Le cortó el cuello. Había mucha sangre. Yo estaba escondido, pero ella me vio. Me dijo que si alguna vez contaba lo que había visto, me pasaría lo mismo. Y. Luego me mostró cómo lo enterraba bajo el suelo. Dijo que siempre estaría ahí, escuchándonos. No hubo persona en la sala del tribunal que no se estremeciera ante el relato del niño. Incluso el juez, conocido por su estoicismo, tuvo que pedir un receso para recomponerse. María Ramos fue declarada culpable de 7 cargos de homicidio en primer grado, además de abuso infantil y otros delitos menores. Fue sentenciada a 7 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Durante la lectura de la sentencia, su única reacción fue preguntar si podría tener acceso a sus colecciones en prisión, una solicitud que el juez denegó con visible repugnancia. Un año después del juicio, la Casa de los Ramos fue demolida por orden municipal. En su lugar se construyó un pequeño parque memorial dedicado a las víctimas. Los vecinos que una vez habían susurrado y especulado sobre la extraña familia, ahora hablaban abiertamente sobre los signos que habían ignorado. Siempre supe que había algo raro en esa mujer, decía ahora doña Lupita, la tendera que durante años había vendido víveres a María, la forma en que miraba a la gente como si los estuviera evaluando. ¿Por qué nadie dijo nada entonces?, preguntó un periodista que estaba realizando un documental sobre el caso. Doña Lupita bajó la mirada avergonzada. Supongo que es más fácil ver las señales en retrospectiva y aquí en pueblos pequeños aprendemos a no meternos en asuntos ajenos. El comandante Ordóñez, quien había dirigido la investigación, se enfrentó a sus propios demonios después del caso. Las imágenes del sótano, los frascos con partes humanas y, sobre todo, la mirada vacía de María Ramos lo perseguían en sueños. Después de 22 años en la fuerza, decidió retirarse anticipadamente. Su último acto oficial fue visitar a Diego en el centro de recuperación. Quería que supieras que hiciste algo muy valiente, le dijo al niño, quien ahora tenía 9 años y estaba sentado dibujando en el jardín del centro. Muchos adultos no habrían tenido tu coraje. Diego miró al comandante con una expresión seria que lo hacía parecer mucho mayor. Ella va a salir algún día. No, aseguró Ordóñez firmemente. Nunca saldrá. Diego asintió, aparentemente satisfecho con la respuesta. Luego, para sorpresa de él, comandante, le extendió su dibujo. Era un retrato sorprendentemente bueno de Ordóñez, no como era ahora, sino como podría ser, sin las profundas líneas de preocupación, con una sonrisa genuina. Así te verás cuando dejes de tener pesadillas, dijo Diego. Como yo, Ordóñez, un hombre que rara vez mostraba emoción, sintió que los ojos se le humedecían. Tomó el dibujo con cuidado. Gracias, lo guardaré hasta que se haga realidad para ambos. Rosa Méndez continuó visitando a Diego regularmente, incluso después de que el caso oficialmente ya no estuviera bajo su jurisdicción. Con el tiempo se convirtió en su tutora legal. El proceso no fue fácil. Había preocupaciones sobre si su involucramiento emocional en el caso podría afectar su capacidad para ser una cuidadora objetiva. Pero la evidente mejoría de Diego cuando estaba con ella finalmente convenció a las autoridades. 3 años después del descubrimiento de los cuerpos, Diego, ahora de 11 años, se había transformado en un niño diferente. Seguía siendo más reservado que otros niños de su edad,
pero hablaba con normalidad. Tenía amigos en su nueva escuela y mostraba un talento notable para el arte. En una sesión con su terapeuta, la doctora Morales le preguntó si todavía pensaba en lo que había sucedido en la casa. A veces, admitió Diego, pero ya no oigo las voces. Bajo el suelo. Rosa dice que están en paz ahora. ¿Y tú, Diego, estás en paz? Diego reflexionó por un momento. Casi siempre. Excepto cuando veo bugambilas. No me gustan esas flores. La doctora Morales hizo una nota en su expediente. Es comprensible. Las asocias con esos recuerdos difíciles. Rosa dice que algún día podré plantarlas yo mismo y darles un nuevo significado, dijo Diego. Dice que las cicatrices siempre estarán ahí, pero que puedo elegir qué hacer con ellas. Rosa es muy sabia, sonrió la doctora. ¿Y qué quieres hacer tú, Diego? ¿Qué te gustaría hacer cuando seas mayor? Diego no dudó. Quiero ayudar a otros niños que no pueden hablar. Quiero ser la persona que los escucha cuando todos los demás piensan que están en silencio. La doctora Morales sintió una mezcla de orgullo y admiración por el pequeño que tenía frente a ella. De las cenizas del horror más absoluto. Diego estaba construyendo algo hermoso, empatía, propósito, esperanza. El pueblo de Oaxaca lentamente fue recuperando su normalidad, aunque el caso de la coleccionista seguía siendo tema de conversación ocasional, especialmente cuando llegaban forasteros atraídos por la macabra historia. El parque memorial, inicialmente frecuentado por curiosos, se convirtió gradualmente en un lugar tranquilo donde las familias locales llevaban a sus hijos a jugar, reclamando un espacio que una vez estuvo marcado por la oscuridad. En la prisión de máxima seguridad para mujeres en Morelos, María Ramos se convirtió en una especie de celebridad siniestra. Otras reclusas la evitaban, temerosas de su mirada penetrante y su sonrisa constante. Los guardias reportaban comportamientos extraños. Hablaba sola. Dibujaba planos detallados de su antigua casa y, lo más perturbador, coleccionaba recortes de periódicos sobre otros asesinos seriales. La psiquiatra de la prisión, después de múltiples sesiones con María, llegó a una conclusión inquietante que compartió con el director del centro penitenciario. María Ramos presenta un caso severo de psicopatía con elementos de trastorno obsesivo-compulsivo relacionado con su necesidad de coleccionar. No muestra absolutamente ningún remordimiento por sus crímenes. De hecho, los recuerda con nostalgia, como otros podrían recordar unas vacaciones particularmente satisfactorias. Lo más preocupante es su fijación continua con su hijo. Habla de él como si fuera una extensión de sí misma, una pieza de su colección que le fue arrebatada injustamente. El director asintió gravemente. Representa un peligro para otros reclusos. Curiosamente, no creo que sea violenta. Por impulso, respondió la psiquiatra. Sus asesinatos fueron metódicos. Planeados, sin acceso a sus herramientas y sin la privacidad de su hogar, es poco probable que ataque a alguien aquí. Sin embargo, lo que me preocupa es su influencia. María es extremadamente inteligente y manipuladora. Ya ha comenzado a coleccionar seguidoras entre las reclusas más impresionables. Se implementaron protocolos especiales para limitar la interacción de María con otras reclusas y todas sus comunicaciones eran estrictamente monitoreadas. Aún así, de alguna manera, lograba enviar cartas a Diego. Estas nunca llegaban a su destino. Rosa se aseguraba de interceptarlas leyéndolas. Primero para determinar si alguna vez sería apropiado que Diego las viera. Nunca lo era. Las cartas oscilaban entre declaraciones de un amor obsesivo. Mi
Pequeño tesoro, la joya más preciada de mi colección y amenazas veladas. Mamá. Siempre encuentra a los que le pertenecen. 10 años después de los terribles descubrimientos en la casa de Los Ramos, Diego celebró su 18º cumpleaños. Se había convertido en un joven reflexivo y amable con un talento artístico que le había valido una beca para estudiar en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Su especialidad eran los retratos de niños, captando en sus ojos la profundidad de emociones que muchos adultos pasaban por alto. Rosa, ahora con algunas canas, pero con la misma determinación en su mirada, había organizado una pequeña celebración en su departamento en la Ciudad de México, donde ambos vivían desde hacía años. Entre los invitados estaban la doctora Morales, quien seguía siendo una amiga cercana, aunque Diego ya no era su paciente, la maestra Claudia, que había sido la primera en notar las señales de alarma, y sorprendentemente el excomandante Ordóñez, quien finalmente había encontrado algo de paz trabajando como consultor para organizaciones de protección infantil. Tengo un anuncio, dijo Diego después de soplar las velas de su pastel. Me han aceptado para un proyecto especial. Voy a dar clases de arte en un centro para niños traumatizados. Todos aplaudieron, pero fue Rosa quien notó algo más en la expresión de Diego. ¿Hay algo más, verdad?, preguntó cuando los demás estaban distraídos sirviendo el pastel. Diego asintió. El centro está en Oaxaca, no exactamente en mi pueblo, pero cerca. Hizo una pausa. Creo que es hora de enfrentar ese lugar de nuevo, pero esta vez en mis propios términos. Rosa tomó su mano. ¿Estás seguro? Nadie te juzgaría si decides que es mejor mantener la distancia. Estoy seguro, afirmó Diego. He estado huyendo por 10 años. Es hora de demostrarme a mí mismo que ese lugar ya no tiene poder sobre mí, sonrió ligeramente. Además, hay muchos niños allí que necesitan a alguien que entienda realmente por lo que están pasando. El regreso a Oaxaca fue más difícil de lo que Diego había anticipado. Aunque el centro donde trabajaría estaba en la capital del estado, a una hora de su antiguo pueblo, los recuerdos lo asaltaban. Constantemente en el olor particular del aire, en la forma en que la luz caía sobre las montañas al atardecer, en el sonido del dialecto local, que había sido el telón de fondo de su infancia. Durante su primer mes allí, se concentró exclusivamente en su trabajo, evitando explorar más allá de su apartamento y el centro. Sus clases fueron un éxito inmediato. Los niños, muchos de ellos víctimas de violencia doméstica o testigos de crímenes relacionados con el narcotráfico, respondían a su tranquila empatía y a su forma de enseñar que nunca presionaba, sino que invitaba. Fue uno de estos niños, Miguel, un pequeño de 7 años que no había hablado desde que presenció el asesinato de su padre, quien finalmente empujó a Diego a enfrentar su pasado directamente. Miguel se comunicaba exclusivamente a través de dibujos, muchos de ellos perturbadoramente similares a los que Diego había creado a su edad. Un día el niño dibujó lo que parecía ser una casa, con personas enterradas debajo. ¿Dónde viste esto, Miguel?, preguntó Diego. Suavemente, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Miguel no respondió, pero señaló hacia la ventana, en dirección al pueblo donde había crecido Diego. Esa noche Diego llamó a Rosa. Creo que hay algo más, dijo sin preámbulos, algo que no encontramos. Hace 10 años. ¿A qué te refieres?, preguntó Rosa, la preocupación evidente en su voz. Uno de mis estudiantes, un niño que no habla sus dibujos, Rosa, son como los míos eran. Y hoy dibujó algo que me hizo pensar que tal vez mi madre no estaba trabajando sola. Hubo un largo silencio en la línea. Finalmente, Rosa habló.
Diego, tu madre fue interrogada exhaustivamente. Nunca mencionó a un cómplice. ¿Y confiarías en lo que ella dijera? Replicó Diego. Necesito ir al pueblo. Necesito hablar con este niño, saber qué es lo que ha visto. Diego, por favor, ten cuidado. Si realmente hay algo más. No quiero que te pongas en peligro. Lo tendré. Prometió. Pero no puedo ignorar esto. No puedo permitir que otro niño viva con el tipo de miedo con el que yo viví. El pueblo había cambiado poco en la década que Diego había estado ausente. Las mismas casas de adobe, las mismas calles estrechas, el mismo ritmo pausado de la vida rural. Diego se dirigió primero a la plaza central, donde sabía que encontraría a doña Lupita, la tendera que conocía todos los chismes locales. La anciana no lo reconoció inmediatamente, pero cuando Diego se presentó, sus ojos se abrieron. Con sorpresa y algo más. Miedo. Diego Ramos. Sobre Miguel Sánchez y su familia. La anciana miró nerviosamente a su alrededor. No deberías preguntar sobre eso, muchacho. No es bueno remover ciertas cosas. ¿Qué cosas, doña Lupita? ¿Qué está pasando aquí? La anciana se acercó bajando la voz. Desde que tu madre fue arrestada, las cosas han estado diferentes. Los forasteros ya no desaparecen. Es cierto. Pero hay rumores sobre ciertos locales, personas que eran cercanas a tu madre. ¿Cómo quién? Insistió Diego. Doña Lupita parecía cada vez más incómoda. El padre de Miguel era uno de ellos, Alfonso Sánchez. Dicen que él y tu madre tenían algún tipo de arreglo. Después de que ella fue arrestada, Alfonso se volvió errático, paranoico, y luego hace unos meses lo encontraron muerto. Un ajuste de cuentas, dijeron las autoridades. Diego sintió que un escalofrío recorría su espalda. ¿Dónde vive Miguel ahora? Con su tío en la casa que era de Alfonso, al final del pueblo, cerca de donde estaba tu casa. La anciana lo tomó del brazo. Ten cuidado, muchacho. Hay sombras en este pueblo que nunca se fueron, incluso después de que tu madre se marchó. La casa de los Sánchez era una construcción modesta, pero bien mantenida, con un pequeño jardín frontal donde crecían cactus y plantas desérticas. Diego se detuvo frente a la puerta, dudando por un momento antes de tocar. Un hombre de mediana edad, con ojos hundidos y una expresión de permanente recelo, abrió la puerta. ¿Quién es usted?, preguntó bruscamente. Mi nombre es Diego Ramos. Soy el profesor de arte de Miguel en el centro de Oaxaca. El hombre se tensó visiblemente al escuchar el apellido. Ramos, eres pariente de sí, admitió Diego. María Ramos era mi madre, pero no he tenido contacto con ella en 10 años desde que fue arrestada. El hombre que se presentó como Javier Sánchez lo estudió por un largo momento antes de asentir brevemente. Miguel ha mencionado tus clases o más bien ha dibujado sobre ellas. Es lo único que parece disfrutar estos días. Es sobre sus dibujos que quería hablar, dijo Diego. Específicamente sobre un dibujo que hizo hoy. La expresión de Javier se oscureció. Pasa. Una vez dentro, Diego notó inmediatamente los paralelos con su propia infancia, las paredes cubiertas de imágenes religiosas, el aire cargado de incienso, la sensación de secretos enterrados bajo la aparente normalidad. Miguel estaba sentado en el suelo de la sala dibujando intensamente. Cuando vio a Diego, sus ojos se iluminaron brevemente antes de volver a su habitual expresión cautelosa. Miguel, dijo Diego suavemente, arrodillándose junto al niño. ¿Puedo ver lo que estás dibujando? El niño dudó, pero finalmente giró su cuaderno. Era
Otro dibujo de la casa con figuras enterradas debajo, pero esta vez había añadido más detalles. Una mujer con cabello oscuro, claramente María, y un hombre junto a ella, ambos sosteniendo algo que parecían ser herramientas o cuchillos. Diego miró a Javier, quien observaba el dibujo con una expresión indescifrable. ¿Qué sabe Miguel sobre mi madre?, preguntó Diego directamente. Javier se pasó una mano por el rostro. Nada, o al menos nada que yo le haya contado. Entonces, ¿cómo explica estos dibujos? Son demasiado específicos para hacer coincidencia. Javier pareció luchar internamente antes de finalmente hablar. Alfonso, mi hermano, él y tú. Madre tenían una relación no romántica, sino algo más oscuro. Compartían ciertos intereses. Diego sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Está diciendo que mi madre no actuaba sola, que su hermano era su cómplice. No en los asesinatos. No, que yo sepa, aclaró Javier rápidamente, pero Alfonso sabía y creo que ayudaba después con la limpieza, con el encubrimiento. Miguel debe haberlos visto juntos en algún momento. Diego miró a Miguel, quien seguía dibujando. Aparentemente ajeno a la conversación de los adultos, aunque Diego sabía por experiencia que los niños, como ellos, siempre estaban escuchando, siempre atentos al peligro. ¿Por qué Alfonso fue asesinado?, preguntó Diego. Javier bajó la voz. Después de que tu madre fue arrestada, Alfonso comenzó a actuar extraño. Bebía mucho, hablaba demasiado. Había rumores de que estaba siendo extorsionado por alguien que sabía sobre su conexión con tu madre. Y luego un día lo encontraron en un callejón con la garganta cortada. Y la policía. Javier soltó una risa amarga. Dijeron que era un asunto de drogas. Caso cerrado. Nadie quiere reabrir la historia de la coleccionista. Es mala para el turismo, ¿sabes? Diego se acercó a Miguel y con infinito cuidado le preguntó. Miguel, ¿puedes mostrarme dónde está la casa de tus dibujos? Para sorpresa de ambos adultos, Miguel asintió. Tomó un nuevo papel y dibujó un mapa rudimentario del pueblo, marcando con una X un punto cercano a donde había estado la casa de los Ramos. Esa es la casa de la bruja mala, escribió Miguel. En el papel las primeras palabras que había comunicado en meses. Javier y Diego intercambiaron miradas. No es tu antigua casa, observó Javier. Es la casa abandonada que está al lado, la que pertenecía a los Vega antes de que se fueran del pueblo. Diego sintió un escalofrío de reconocimiento. Doña Elena Vega, recuerdo que visitaba a mi madre a veces. Siempre me daba miedo, aunque no sabía por qué. Se fue del pueblo justo después de que arrestaron a tu madre, comentó Javier. Nadie supo a dónde fue. Diego tomó una decisión. Necesito ver esa casa y necesito que las autoridades la investiguen. Las autoridades no harán nada sin evidencia concreta, advirtió Javier. Entonces encontraremos evidencia, respondió Diego con determinación. No permitiré que otro niño viva con el mismo miedo con el que yo viví. El silencio ya ha durado demasiado. Mientras Diego se preparaba para enfrentar otro capítulo oscuro de su pasado, Miguel se acercó y por primera vez tomó su mano. En ese simple gesto había un mundo de entendimiento compartido, el reconocimiento mutuo de dos almas que habían mirado al abismo y estaban determinadas a no ser definidas por esa oscuridad. La historia de Diego Ramos, el niño que no habló durante 5 años, aún no había terminado, pero esta vez no enfrentaría los horrores solo, y esta vez su voz no sería silenciada por el miedo. En la prisión de Morelos.
María Ramos sonrió repentinamente durante su sesión de terapia, como si hubiera sentido una perturbación en el equilibrio de los secretos que había ayudado a crear. Algunas colecciones, murmuró para desconcierto de su psiquiatra. Nunca están realmente completas. El legado del silencio estaba a punto de romperse, revelando que las raíces del mal a veces se extienden mucho más allá de lo que podemos ver a simple vista y que la verdadera valentía no consiste en no tener miedo, sino en hablar a pesar de él. M. Gracias por ver esta historia hasta el final. Valoramos muchísimo tu apoyo, es lo que nos da fuerzas para seguir encontrando y compartiendo contigo las leyendas más aterradoras y los relatos más oscuros de todo el mundo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita para no perderte ningún nuevo episodio. Aquí todos los días publicamos nuevas historias de terror que te pondrán la piel de gallina. Y si quieres ayudar al canal, comparte este video con tus amigos, quizás ellos sean los próximos en escuchar esas inquietantes voces que llegan desde la oscuridad. Quédate con nosotros, aún nos esperan muchos horrores, misterios y secretos por descubrir. Nos vemos en la próxima historia.